días, hermanos. Hay varios que llegaron después de orarnos, los saludé. Espero que estén bien. Es la última prédica de la serie que estábamos hablando de las 9 marcas. ¿Bien? Entonces, lo que me gustaría hacer a mí es un breve repaso al principio, ¿no? Empezamos la serie hablando de que hay una epidemia en las iglesias. Dijimos que esta epidemia era la división, ¿sí? Las iglesias, lamentablemente cristianas, se multiplican por peleas, en cambio de por un crecimiento misionero. Es una epidemia, así lo definía el doctor Miguel Mújica, en las iglesias locales, no cristianas. Dijimos que para revertir esa situación una iglesia debe sujetarse a la Biblia. Pero ¿cómo sabemos que una iglesia se sujeta a la Biblia? Bueno, una iglesia que se sujeta a la Biblia tiene al menos 9 características. Y dijimos cuáles eran. Empezamos con la predicación expositiva, o sea, predica lo que la Biblia dice, se enseña lo que la Biblia dice. Hablamos de la teología bíblica. La teología bíblica es que la iglesia cree que desde Génesis y Apocalipsis el centro es Cristo. Hablamos sobre el evangelismo, ¿se acuerdan? ¿Cuál era la forma en la que evangelizábamos? ¿Cómo predicamos el evangelio? Una iglesia sana es una iglesia misionera. Una iglesia que no es misionera no es iglesia. Hablamos de la conversión. Todo aquel que dice ser cristiano y vive como cuando no lo era, no es cristiano. Hablamos de la regeneración, que es que el cristiano cambia en una obra sobrenatural cuando es salvo. Hablamos del Evangelio, que teníamos 4 características básicas. Dios es santo, nosotros somos malos, la obra de Cristo y el llamado al arrepentimiento como mínimo para poder predicar el mensaje del Evangelio. Hablamos de la membresía, cómo es y cuáles son las funciones de la membresía, que eran cuidar a la iglesia de no entreverar ovejas con lobos y saber a quién la iglesia puede disciplinar. Hablamos de la disciplina, el principio de privacidad. Si yo peco, viene un hermano y me habla conmigo. Si yo no me arrepiento, vienen 2 o 3. Si yo no me arrepiento, se le anuncia a la iglesia. Y si yo no me arrepiento, se me tiene como un no creyente, sacándome de la membresía. Hablamos del discipulado, que todos nos influenciamos. Todos somos influenciados por el lado, todos somos discipulados y discipuladores. ¿Bien? Habíamos resumido esa prédica como sigamos a Cristo y pasemos tiempo con gente, que nos vean cómo seguimos a Cristo. Y por último, los ancianos, que yo no estuve, pero supongo que hablaron sobre las características de los ancianos, la pluralidad de los ancianos y cómo saber quién está calificado para ser anciano, obispo o pastor, que es lo mismo. Me gustaría rescatar lo siguiente. ¿Se acuerdan que hablamos del ciclo misionero y yo en el grupo de WhatsApp pregunté cuál era el ciclo misionero? Bueno, lo logré rescatar de los apuntes. Y el ciclo misionero es el siguiente. Primero, ¿qué es el ciclo misionero? Es cómo plantamos nuevas iglesias. ¿Cuál es este ciclo por el cual se multiplican las iglesias? Bueno, tiene 4 pasos. Tiene un envío misionero, esto es, un hombre fiel que vaya a la obra. Segundo punto, una obra misionera, o sea, un grupo de personas en un lugar específico dispuestos a crecer. ¿Cómo? Bueno, la tercera forma, el tercer paso, formación de discípulos con grupos pequeños, con reuniones, y ya dándole forma de iglesia a este grupo. Y cuarto punto, que es, se instituye la iglesia y envía a otro hombre fiel de nuevo, y se repite el ciclo. ¿Bien? ¿Por qué yo quería rescatar esto? Gente, el 13 de octubre nosotros llegamos al fin del tercer paso. La iglesia, desde el cual se envió acá a un hombre a trabajar, ya instituye a esta iglesia como una iglesia independiente y es nuestra responsabilidad preparar a alguien o a varios para enviar a hacer la obra. Y ya tenemos obras, ¿no? Tenemos Villa Mercedes, tenemos San Juan. Vamos a ver qué otra obra levanta el Señor. Pero tenemos que estar preparados para eso. Y por eso el título del sermón de hoy es ¿Hacia dónde vamos? Que es el último sermón de la serie. ¿Bien? Entonces,
Vamos a agarrar y vamos a leer el texto que va a ser nuestro texto clave ahora. Vamos a estar en otros dos textos, pero nos vamos a estar basando en Efesios capítulo 3. Vamos a Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Y lo que vamos a estar viendo en el día de hoy son básicamente el esqueleto del sermón de hoy, son 3 puntos. El primero es ¿para qué existe la iglesia? El segundo, ¿cómo cumple su propósito? Tercero, ¿qué se requiere de nosotros como individuos? Y por último, las aplicaciones para nuestro día diario, o sea, cómo aplicamos este sermón desde mañana, desde que nos vamos. Repito, entonces, ¿para qué existe la iglesia? ¿Cómo cumplimos ese propósito? ¿Y qué se requiere de nosotros? Son los 3 puntos que vamos a estar viendo. Entonces, bueno, vamos a leer Efesios capítulo 3, del versículo 14 en adelante. Yo voy a leer de la Biblia de las Américas y después vamos a orar. Entonces dice, introduzco, ¿no? Que Pablo les está contando a la iglesia de Éfeso, cómo él ora por esta iglesia. Una iglesia local, igual que nosotros, en una ciudad que en cambio de Satán se llamaba Éfeso. Y Pablo oraba así, dice: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda plenitud de Dios. Versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todo más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder del que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos, así le pedimos al Señor que esté con nosotros. Padre, vengo ante ti, Señor, dependencia. Sé que no depende de mí el crecimiento de la iglesia, no depende de mí ni de nadie acá, que tu iglesia siga adelante y que pueda prevalecer contra las puertas del Hades, como dice tu palabra. Tenemos una promesa: tu iglesia es indestructible, porque tú eres el poderoso que la sostiene. Entonces vamos a depender de ti, del Espíritu Santo, para el crecimiento de nosotros. Te ruego que uses este sermón con todas las debilidades mías y con todas las debilidades de los oyentes, para que se pueda ver que tú eres el poderoso, que es una obra del Espíritu Santo, para que nosotros podamos entender para qué existimos como iglesia y que eso nos ayude a ver para dónde vamos, Señor, como iglesia. Y despierta, Señor, despierta en mi corazón, despierta en el corazón de tu iglesia un compromiso apasionado por el crecimiento de tu obra, para tu gloria, Señor. Despierta líderes en medio de esta iglesia. Si hay alguien acá que no te conoce, trae luz a su corazón, salva, Señor. Trae gloria a tu nombre a través del Evangelio y úsanos como instrumentos para predicar tu Evangelio, Señor. Dejo este sermón en tus manos el resto del día y el resto de nuestra vida hasta que tú vengas, Señor, o que nosotros partamos a tu presencia, para que hagas según tu buena voluntad, para tu gloria y para nuestro gozo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, hermanos, vimos que el título es ¿hacia dónde vamos? Vamos a estar hablando de Efesios capítulo 3, del versículo 14 al 21. Y vimos que tenemos 3 puntos claves en el sermón, que es para qué existe la iglesia, cómo cumple su propósito y qué se requiere de nosotros. Y vamos a empezar por lo primero. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para qué existimos como iglesia de Saldán? Vamos al versículo 21 del
Dios dice, a Él, hablando de Dios, sea la gloria en la iglesia. Por Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces la pregunta que hicimos, ¿para qué existe la iglesia? Para la gloria de Dios. ¿Para qué existimos como iglesia de Saldán? Para la gloria de Dios. ¿Para qué vivimos como cristianos? Para la gloria de Dios. ¿Para qué creó todo lo que existe Dios? Para su propia gloria. ¿Bien? Pero ¿qué significa esto? Y esta es nuestra idea principal del sermón. ¿Qué significa que la iglesia existe para la gloria de Dios? Bueno, vamos a partir de una premisa bíblica, es que Dios creó todo para su gloria. Si nosotros nos levantamos en un amanecer, en el balcón de la casa de Silvio, por ejemplo, y vemos ese amanecer atrás de las montañas, nosotros sabemos que un creador poderoso creó eso, porque es bellísimo, es hermoso. Vemos sabiduría, vemos poder, vemos arte, vemos creatividad. Podemos saber que nuestro Dios, el creador, es poderoso, es sabio, es creativo, pero ¿podemos saber que Dios es amor viendo eso? ¿No? ¿Podemos saber que Dios es gracia viendo eso? ¿No? ¿Podemos saber que Dios es salvador viendo eso? No. Entonces, ¿para qué existe la iglesia? Para mostrar los atributos de Dios que solamente se ven en el Evangelio. Porque acá somos todos testimonios del amor de Dios. Somos todos testimonios de la gracia de Dios. Pero entonces, ¿qué es esto de la gloria de Dios? ¿Cómo es glorificar a Dios? Bueno, hay una ilustración que se sabe usar en los seminarios o en las predicaciones, y es la siguiente. Si ustedes se paran una noche, ya que hablamos de la luna con los jóvenes anoche, y ustedes ven la luna, van a ver un punto blanco chiquitito, y si tienen miopía como yo, mucho peor, ni lo van a ver como 4 puntos blancos. ¿Qué es la gloria de glorificar a Dios? Es lo mismo que si nosotros nos pusiéramos un telescopio y eso chiquitito, que no veíamos detalle, que parecía un puntito blanco, de golpe se hace un planeta nuevo, con cráteres, con formas, con montañas, con valles, y vemos una hermosura detallada. La iglesia tiene la función de ser un telescopio para el mundo, para ver la belleza de Cristo. Acá se ve en detalle quién es Dios. Esa es la función de la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia. Esa es la función de la iglesia. Pero otra pregunta es, ¿eso es ahora y después de la segunda venida cuando el Señor venga o cuando yo muera? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Para qué Dios hizo la iglesia? Para lo mismo. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Hermanos, la iglesia de Saldán como iglesia local, cuando desaparezca, porque el Señor viene y estemos en el cielo, nuestra función es la misma, es glorificar a Dios. Si leemos Apocalipsis, vemos que va a haber gente de toda tribu, lengua y nación adorando al Cordero. Esa es la iglesia. Nada más que ya no como iglesias local, como asambleas, sino todos juntos, como un pueblo. Para eso existe la iglesia. Entonces, existimos para la gloria de Dios, porque podemos mostrar acá en detalle características, atributos de Dios en la creación, no. Y el mundo ve eso acá. ¿Bien? Amor, misericordia, paciencia, perdón, gracia de Dios. Vemos una obra que sobrepasa el poder que se aplicó en toda la creación natural. ¿Cuál es esa obra? Bueno, que la Trinidad se enemistó para salvar un pueblo. Cuando el Señor creó el mundo, y ya vamos a leer un texto que habla de eso, Él dijo que sea la luz, y la luz fue, pero la Trinidad estaba en amor. Cuando crean al hombre en la Trinidad, cuando vemos la Trinidad en Génesis, Dios dice, hagamos al hombre. Están hablando entre las personas de la Trinidad, en total amor, compatibilidad, cordialidad. Pero, en la cruz Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ese amor, esa profundidad de belleza, solo se ve acá. ¿Bien? Pero ahora la pregunta es, listo, yo sé que existimos para eso,
Obviamente hago un paréntesis, esto es muy por arriba, ¿no? Podríamos hablar meses sobre esta enseñanza, pero es simplemente para dar un pantallazo. La pregunta es, ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo como iglesia nosotros respetamos nuestro propósito, que es vivir para la gloria de Dios? Bueno, vamos a ver varias cosas. Acompáñenme al capítulo 1 de Efesios y vamos a ver que nosotros glorificamos a Dios teniendo pasión por su gloria. ¿Qué significa que tenemos pasión por su gloria? ¿O cómo podemos ver que lo que yo estoy diciendo está en la Biblia y no es algo mío? Veamos qué tenía Pablo en mente cuando le escribió a una iglesia local. Dios, hablando a través de la inspiración a Pablo, le dice a la iglesia local lo siguiente. Voy a leer desde el versículo 5, bien, hasta el versículo 14, un poco extenso, pero van a ver, si tuviéramos a Pablo acá y le preguntan, Pablo, ¿para qué Dios nos salvó? ¿Para qué somos iglesia? Veamos lo que Pablo hubiera respondido, bien, Dios a través de Pablo. Dice, capítulo 1 de Efesios, versículo 5, empiezo a leer. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme el beneplácito de su voluntad. ¿Pero para qué, Pablo? Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él, o sea, en el amado, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él. Miren que él creó una iglesia para su gloria, según su beneplácito, fue su deseo. Sigo en el versículo 10. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, abro paréntesis, esto es un agregado mío, el Evangelio, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos, ¿pero para qué, Pablo? Para la alabanza de su gloria. Segunda vez que lo dice en menos de un capítulo. Versículo 13. En él, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, iglesia de Saldán, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creídos, fuisteis sellados en él, o sea, en Cristo, con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado para garantizar de nuestra herencia con miras a la redención de la posición adquirida de Dios. ¿Pero para qué, Pablo? Para la alabanza de su gloria. Entonces, hermanos, no soy yo, la Biblia enseña que la iglesia existe para la alabanza de su gloria. Pero, bueno, Miki, está bien, yo entendí que es para la gloria de Dios, que es para la alabanza de la gloria de su gracia, pero eso es muy oscuro, es como muy abstracto. ¿Cómo lo veo en términos prácticos? ¿Qué significa en el día a día? Bueno, vamos a 2 Corintios, vamos a buscar un texto en el que nos va a aclarar Pablo mismo, Dios a través de Pablo, qué significa esto de vivimos para su gloria, fuimos creados para su gloria. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, vamos a ver cómo Pablo define qué es esto de la gloria del Evangelio de Cristo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Porque es muy denso filosóficamente hablando, ¿no? Bueno, dice Pablo en el capítulo 4 de 2 Corintios, versículo 4, lo siguiente: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. Acá estamos casi como nosotros, no logramos entender qué significa. Para que no vean el resplandor, grábense esa palabra, el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo.
ese término es muy similar a lo que Pablo usa en Efesios, ¿no? Si nosotros nos vamos a Efesios, él está usando una terminología muy similar. A él sea la gloria en la iglesia, o en el capítulo 3, él usa para la alabanza de la gloria, de su gracia. Son todos términos que significan lo mismo para Pablo. Entonces él dice en el versículo 5, estoy en 2 Corintios, versículo 5, no habíamos terminado el 4, perdón. Dice entonces, lo vuelvo a leer, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Cuál es el resplandor de la gloria de Cristo? La imagen de Dios. ¿Pero qué imagen de Dios? ¿Un santo? ¿Una carátula? ¿Una estatua? Sigamos leyendo. Versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor nuestro, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Versículo 6. Pues Dios, o porque Dios, que dijo que de la tiniebla resplandeciera la luz. Pablo se está volviendo al Génesis cuando Dios dice, sea la luz. El mismo Dios que creó el universo, esa es la idea que tiene Pablo, el mismo Dios que creó el universo, es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Ese mismo Dios es el Dios que ahora resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Y acá está de nuevo, el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Pero qué es eso, Pablo? Por favor, termina de definírmelo. En la faz de Cristo. ¿Qué es conocer y tener una pasión por la gloria de Dios? Es tener una pasión por Cristo. Es eso. Es la pasión de ver la faz de Cristo. Nadie conoce al Padre si no conoce al Hijo. Nadie puede ver al Padre, solamente al Hijo. Toda la Biblia nos enseña eso. ¿Qué es vivir para la gloria de Dios? Es vivir para la gloria de Cristo. ¿Cómo tenemos una pasión, que es lo que estábamos definiendo, una pasión como iglesia de Saldán por la gloria de Dios, teniendo una pasión por Cristo? Eso lo define Pablo, no yo. Está en la Biblia. Entonces, bueno, listo. Vivimos para la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios es vivir para la gloria de Cristo. Es vivir apasionado por la gloria de Cristo. Pero ¿cómo me apasiono por la gloria de Cristo? ¿Cómo yo puedo ser cautivado por su belleza? ¿Cómo? Bueno, vamos a ver qué dice Pablo, qué dice Dios en la Biblia. Él lo responde, y volvemos, rebobinamos, vámonos a Efesios 3, nuestro texto, y él lo responde de dos formas, da una serie de indicaciones, pero él dice al menos tres cosas en nuestro texto. Dice una, conociendo más a Dios. La otra es con la asistencia del Espíritu Santo, y la otra es dependiendo más de Cristo. Pero vamos a hablar de cada uno, ¿no? Conociendo más a Dios. ¿Cómo sé yo que la Biblia me dice que yo puedo aumentar o catalizar la pasión que yo tengo por la gloria de Dios? En este texto, versículo 4, capítulo 3, versículo 4. Voy a leer desde el 3. O sea, estoy en Efesios 3, versículo 3 hasta el 4. Dice que por revelación me fue dado, está hablando Pablo, a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista del cual, palabra clave, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Y una pregunta, hermanos, estas iglesias que dicen que la pasión de Cristo se trabaja a través de milagros, de un Dios de milagros, de la sanidad, de que llueve oro, de la ofrenda. Pablo no tiene eso en mente. Pablo está diciendo, tu pasión por Cristo va a ser directamente proporcional al estudio de la palabra que vos le dediques. Lo está diciendo Pablo. Es directamente proporcional a las bellezas de Cristo que vos descubras en su revelación. Lo dice ese texto, no lo digo yo. Ahí está. Pablo está diciendo a la iglesia de Éfeso, que podría ser muy bien a nosotros, en vista del cual, iglesia de Saldán,
leyendo que las palabras de Dios que fueron escritas por medio de Pablo como su instrumento, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que lo va a ir describiendo en toda la carta de Efesios. Entonces, menos punto 1, nuestra gloria, nuestra pasión por la gloria de Dios es catalizada o es trabajada por nuestro estudio de su palabra. Versículo 18 dice: que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Otra cosa que tiene Pablo, cuando nosotros hablamos como cristianos de medios de gracia, del estudio de la Biblia, otra cosa que tiene en mente Pablo es la comunión con los hermanos. Él dice, versículo 18, que seáis capaces de comprender con todos los santos, está hablando de los santos, los que fueron santificados en la iglesia, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. O sea, hermanos, ¿cuál es una de las formas de aumentar nuestra pasión por Cristo? Viendo a Cristo en la vida de nuestro hermano. ¿No le suena algo así como a la marca del discipulado? Como seguimos a Cristo y vemos a nuestro hermano siguiendo a Cristo y aprendemos. Es lo mismo. Pablo está hablando de lo mismo. Otra forma de aumentar la pasión de Cristo en nosotros es viendo la pasión de Cristo en la vida de nuestro hermano. Y nuestro hermano en nosotros. Y se vuelve un círculo vicioso. Un círculo virtuoso, perdón. Bien. Entonces, ya tenemos dos cosas. Dijimos, estudiando su palabra, viviendo en comunión con nuestros hermanos. Y ya vamos a ver en las aplicaciones cómo la iglesia de Saldán va a trabajar en eso. La otra cosa es, dependiendo de Cristo. Nosotros no podemos ser apasionados por Cristo si creemos que somos autosuficientes. No podemos creer que nosotros fuimos salvos por Él si creemos que nosotros nos salvamos. No podemos creer que yo voy a poder salir a la calle y estar seguro si eso va a depender solo de mí. ¿En qué texto lo vemos? Versículo 20. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos, ¿quién pide? Pregúntense esto, ¿quién pide? La mayoría de acá, excepto el grupo de jóvenes, son padres. ¿Quién les pide a ustedes? Su hijo. ¿Por qué les pide a ustedes? Porque depende de ustedes. Mamá, quiero esto. O mamá, ¿qué querés? Hola. Le dicen, bueno, pero no. La idea es la siguiente. Dependemos de nuestro Padre. Por eso dice, versículo 20, aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que logramos entender, según el poder que obra en nosotros. ¿Por qué dependemos de Dios? Porque Él es mucho más poderoso que nosotros. ¿Por qué dependemos de Dios? Porque Él es mucho más sabio que nosotros. ¿Cómo nosotros amamos más a Dios? Cuando nosotros vemos que Él usa su poder y sabiduría para edificarnos. Otra forma en la que nosotros crecemos en nuestra relación con Cristo. Entonces, hermanos, aunque no entendemos lo que nos pasa, aunque sufrimos por lo que nos pasa, debemos de confiar y depender para ser satisfechos en Cristo. Somos, y esta es una frase que lo van a ver hasta en la sopa, los libros que vamos a ir leyendo y demás, glorificamos a Dios mientras más satisfechos estamos con Dios. ¿Bien? Esa es una respuesta a una de las preguntas del catecismo de Westminster. Un documento que algunos quizás escuchó nombrar. Entonces ya vimos tres cosas. Vimos que tenemos que tener pasión por su gloria, vimos que lo hacemos estudiando su palabra, creciendo con nuestros hermanos, dependiendo de Dios. Pero todas estas cosas son insuficientes si Dios no obra. Nosotros no podemos cambiar nuestro corazón, somos totalmente inútiles si nos dejan solos. En el versículo 16 de nuestro texto, Pablo dice,
Leo desde el 15 para poner en contexto. Dice, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, que os conceda, o sea, que nos va a dar, ser fortalecidos con el poder de su espíritu en nuestro hombre interior. Entonces, hermanos, somos edificados pura y exclusivamente por obra de Dios. Si nosotros movemos cielo y tierra y Dios no obra, no podemos crecer. Nuestro crecimiento, santificación y pasión por Dios depende solamente de su obra. ¿Es nuestra responsabilidad? Sí. ¿Es responsabilidad de Dios? Sí. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Todo lo que dijimos y más. Pero todo eso es inútil si Él no obra. Es como cuando evangelizamos. Explicamos quién es Dios, explicamos nuestros errores, pero la salvación no depende de nosotros, la salvación es de Jehová. Bien, nosotros somos responsables y Él es soberano. Entonces eso era nuestro segundo punto. Vimos que existimos para su gloria, cómo cumplimos su propósito. Y nuestro tercer punto del sermón es, ¿qué se requiere de nosotros? Bueno, Pablo, por lo general en su carta, es un patrón que tiene. Él escribe, la primera mitad de sus cartas son teoría, es teología teórica, La segunda mitad de sus cartas es teología práctica. ¿Bien? Si ustedes ven Efesios tiene 6 capítulos. ¿Bien? O sea, que el tercer capítulo terminaría con la parte teórica y el cuarto empieza con la práctica. Bueno, vamos a ver si eso es real y lo vamos a preguntar si Pablo nos va a empezar a decir qué tenemos que hacer. Y empieza, yo voy a leer los primeros 2 versículos del capítulo 4. Dice, yo pues prisionero del Señor os ruego, y acá empieza teología práctica, que viváis de una manera digna de la vocación para la que fuisteis llamados, y acá entramos en lo que yo quiero ir resaltando. Y de nuevo, no es exhaustivo, yo no estoy dando todas las cosas que tenemos que hacer, pero voy a ir nombrando algunas. Pablo nos deja en claro que una iglesia que tiene pasión por Cristo, sus miembros se caracterizan por ser humildes y pacientes. Versículo 2 del capítulo 4 dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros con amor. O sea, una iglesia sana que vive para la gloria de Dios es una iglesia que se ama. En términos simples. Versículo 3. Esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y repito, una iglesia que es paciente, que se ama, que lucha por la unidad, se caracteriza por ser una iglesia unida en el Espíritu, con un mismo sentir. ¿Cuál es el sentir de una iglesia, Miki? Que está unida, viven para lo mismo. ¿Para qué viven? Para la gloria de Cristo. Es sencillo, estoy intentando hacerlo lo más claro posible. Y acá él va a dar toda una serie de cosas, pero esto viene ya más una aplicación a la iglesia. ¿Cuál es tu responsabilidad, hermano, en esta iglesia que vive para la gloria de Dios, con las 9 marcas, que está por terminar el tercer paso del ciclo misionero, que va a empezar a plantar otras iglesias? Ser responsable con el don que Dios te dio para edificar la iglesia. Miki, ¿qué es el don? Bueno, yo no me voy a poner a definir qué dones están vigentes, qué dones no están vigentes. Simplemente pensá en esto. ¿Qué podés hacer vos por tu iglesia? ¿Qué podés hacer? ¿En qué sos bueno? Y yo me pongo yo, por ejemplo, porque me conozco. Si ustedes me pusieran a cantar acá, yo los mataría. Ustedes se van corriendo. Porque soy pésimo, soy un horror. Si yo intento usar mi voz cantando acá, yo los daño. Y es verdad, porque se sientan al lado mío, yo los daño. Pero a mí me gusta estudiar y en mi cabeza es un esquema constantemente, entonces yo puedo enseñar, entonces me tienen que estar enseñando. Si ustedes me ponen a cocinar, yo los puedo llegar a intoxicar. No me saquen de la milanesa con el huevo frito porque los mato. Pero quizás ustedes son buenos cocinando, quizás ustedes son buenos cantando, quizás ustedes son buenos, qué sé yo, en tantas cosas. Y todos somos buenos en algo. Usen eso para la iglesia. Pero vos, Miki, nos estás llevando a
a servir porque vos querés que... No, veamos lo que dice la Biblia, el versículo, en capítulo 4, versículo 11 y 12, está hablando de Dios, Pablo está hablando de Dios, y dice, y él dio a algunos, adentro de la iglesia, ser apóstoles, a otros les dio ser profetas, a otros les dio ser evangelistas, a otros les dio ser pastores, a otros les dio ser maestros, y acá podríamos agregar, a otros les dio cantar, a otros les dio, servir organizando la iglesia, a otros les dio acomodar las cosas, a otros les dio visitar a los hermanos. Sumen todas las cualidades que ustedes podrían usar para edificar a la iglesia. Pero ¿para qué, Pablo? A fin de capacitar, versículo 12, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia que vive para la gloria de Cristo, buscando cada día ser más apasionado por Cristo. Entonces, Dios a vos te dio capacidades para que vos uses para aumentar en la iglesia la pasión por Cristo, para que el mundo lo vea y para que Dios sea glorificado y vos satisfecho en Él. Hermano, usen sus dones, sus capacidades para servir en la iglesia. Al terminar la predicación, yo les voy a decir que todos los que quieren servir en algún área, bueno, que sea que no saben, tengan miedo o no, sepan o no, se acerquen y yo los voy a ir anotando para que después armemos la cantidad de cosas que se vienen. Sin miedo. Acuérdense, hermanos, si yo veo lo que viene, la práctica es hacia dónde vamos. Si yo veo hacia dónde vamos, yo les puedo decir, yo no tengo ni idea cómo vamos a hacer. No tengo ni idea, a mí ya no me quedan horas en el día. Ustedes están con mil cosas. Ahora viene otro gobierno, que se viene crisis, inflación, un desastre. Pero tenemos una promesa, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y sabemos que aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. El cristiano, la iglesia, vive por fe, no por vista. La fe se caracteriza porque podemos caminar abajo de un bombardeo de Satanás y sabemos que no nos va a tocar. Entonces, hermanos, ¿tienen miedo de servir? Sí, pero no tienen más miedo de lo que yo tengo. ¿Bien? Sean responsables con su llamado a servir en la iglesia. Y todos tienen una forma de servir en la iglesia. ¿Todos tienen que ser pastores? No. ¿Todos tienen que cantar gracias a Dios? No. ¿Todos tienen que acomodar la silla? No. Pero todos tienen algo para hacer y nos vamos edificando. Un poco repetitivo, otra cosa que se requiere de nosotros como iglesia es justamente lo que hablamos durante toda la serie, tener las características de una iglesia sana y respetarlas. Membresía, discipulado, predicaciones positivas y demás. Entonces, bueno, esos eran nuestros 3 puntos claves del sermón y los vamos a repasar por arriba antes de entrar a las aplicaciones. ¿Para qué existe la iglesia? Para su gloria. ¿Cómo cumple su propósito? Siendo apasionado por la gloria de Cristo, estudiando su palabra, viviendo en comunión, usando sus dones, todo lo que dijimos. ¿Qué se requiere de nosotros? Amor, unidad, un mismo sentir y el servicio de uno para nosotros en la iglesia. Entonces, se termina esto, oramos, participamos de la Santa Cena. ¿Y qué sigue después de esto? Bueno, siguen muchas cosas, hermanos. Habíamos hablado del compromiso con su llamado, grábense el capítulo 4, versículo 11 y 12, que es el que acabamos de leer. Otra forma en la que nosotros podemos servir es en la ofrenda. Y yo les puedo asegurar que yo no saco nada de la ofrenda, o sea, no es algo que es para mí. No somos predicadores del Evangelio de la Prosperidad. Quizá usted ponga ofrenda y siga pobre, hermano, esa es la realidad, económicamente. Pero la adoración, una de las aristas de la adoración, de qué tan importante es Dios en tu corazón, es cuando vos sos capaz de desprenderte de aquello que te promete seguridad. Tu seguridad depende de un billete o de Dios. Hablamos de que la oración es dependencia. Bueno, eso se ve muchas veces en lo que ofrendamos. ¿Es una lucha? Sí. ¿Salí siempre victorioso de esa lucha? No, pero yo enseño lo que la Biblia dice, no lo que yo logro hacer. ¿Bien? Ayudemos con la ofrenda porque se vienen gastos, el uso de las redes sociales, se vienen campañas evangelísticas, se viene comprar material para los grupos pequeños.
va a haber gastos en la iglesia. No pueden ofrendar, son buenos cocinando, organicen un grupo y vendan comida un fin de semana. No es mucha ciencia. Yo no les digo que salten un carrito de Prosegur, les digo que usemos nuestras capacidades para que nosotros podamos hacer crecer la iglesia. Y la iglesia tiene gastos, como todo mundo. ¿Bien? La oración, hermanos, ¿cómo aplicamos el sermón de hoy? Dependan de Cristo. Si cada uno de ustedes no dependen de Cristo, y perdón por lo que voy a decir, son una célula cancerosa en este cuerpo de Cristo. Dependemos de Cristo. Una célula que no recibe oxígeno de la sangre muere. El oxígeno de nosotros depende de Cristo. Dependan de Cristo en oración. Y lo van a necesitar si vienen tiempos duros. Y si no lo necesitaron por tiempo duro, lo van a necesitar lo mismo. Dependan de Cristo. Oren. Y esto es una aplicación para la iglesia. Aplicado para mí también y para todos. Que acá caen todos en la misma bolsa. Lleguemos temprano a la reunión de oración. Lleguemos temprano. Es organizarse. Poner una alarma. Yo sé y es odioso escuchar las alarmas toda la semana. Yo me levanto re temprano, los que me conocen saben, pero es una alarma, nada más. Y pongan una alarma, se despiertan y vienen a orar con gozo, no por legalismo, vienen con alegría, porque hay hermanos que tienen un mismo sentir, que buscan la pasión por la gloria de Cristo, dependiendo de Cristo en oración. ¿Okay? Empiezo una serie después de esto. Termina esta serie, el examen que viene, empieza una serie. Necesitamos familias fuertes en la iglesia de Saldán. Napoleón Bonaparte, si ustedes se ubican, saben un poco de historia, conquistó casi todo el mundo y en uno de los primeros discursos que él le dio a su nación, él dijo: denme familias fuertes y yo conquistaría el mundo. Iglesia de Saldán, seamos familias fuertes y vamos a ser una iglesia apasionada por Cristo. Entonces la serie que viene es sobre la familia, va a constar de 4 predicaciones, una introducción, una predicación sobre el padre, una predicación sobre la madre y una predicación sobre los hijos. ¿Ok? Eso se viene. Y vamos a estar trabajando sobre el liderazgo familiar de los padres, sujeción tanto de la esposa para con el esposo, del esposo para con Dios y de los hijos para con los padres. Vamos a estar hablando de eso. A eso lo vamos a estar acompañando con los grupos pequeños que ahora después vamos a tener después del sermón. Vamos a participar de la cena, va a estar la mesa de preguntas y respuestas como siempre lo hacemos y vamos a dar más detalles de qué son los grupos pequeños y más o menos cuándo lo vamos a estar arrancando. Se viene un taller para preparar líderes de grupos pequeños. Hermanos, se va a venir un taller en donde vamos a preparar en estudio bíblico, es abierto a todos, vamos a usar un material y va a ser teórico práctico ese taller. Creo que la mayoría lo vamos a dar nosotros y va a venir gente de Estados Unidos también a ayudarnos en esa preparación. En esa preparación vamos a estar estudiando hermenéutica y vamos a estar trabajando muy posiblemente, esto no es asegurado, un material que se llama Instrumento en las manos del Redentor. ¿Qué es eso? Es cómo usted puede influenciar al hermano. Es un libro de consejería bíblica y lo vamos a usar todo en los grupos pequeños y en el taller de preparación de líderes. ¿Para qué? Para que apliquemos nuestros conocimientos de la serie de la familia y este libro que habla de cómo nosotros enseñar al otro para mejorar nuestra situación en la familia, para mejorar nuestra situación en la iglesia y para fortalecernos como iglesia. ¿Qué más? Bueno, ahora una cuestión muy importante. Todo el sermón asumió que todos acá son hijos de Dios y esa quizá no sea la realidad. Entonces, si hay alguien acá que hoy no es parte de la iglesia, yo le voy a contar algo que es lo que la Biblia dice. Dios es santo y es bueno, muy bueno, excelentemente bueno y justo. Y eso es feo para usted, porque usted es malo, usted es pecador. Y eso hace que haya una brecha entre Dios y usted. Usted no puede ser parte del pueblo de Dios y Dios no puede tener comunión con usted como nosotros la tenemos. Y la pregunta es, ¿cómo es que nosotros la tenemos y usted no?
porque Dios envió a su Hijo a morir en una cruz viviendo una vida santa, a morir en su lugar para castigar en su Hijo los pecados que usted cometió y a la vida santa de su Hijo aplicársela a todos los que creen. Entonces es necesario que usted crea y se arrepienta de sus pecados. Que crea que Cristo es su Señor y de ahora en más viva como teniendo a Cristo como su Rey. Y su Rey no abstractamente, su Rey literalmente. Le va a decir qué hacer y qué no hacer. Y como su Salvador, o sea que empiece a disfrutar a Cristo. Como esta iglesia pretende hacer con fallas, con lucha vamos a tener caída, pero pretendemos eso. Pretendemos ser como iglesia instruida en las Escrituras, satisfechos en la gloria de Cristo. Entonces, amigos, si hay alguien que no es parte hoy del pueblo de Dios, por favor arrepiéntase. Si no sabe cómo hacerlo, si tiene dudas, acérquese a cualquiera de nosotros que lo vamos a poder ayudar. Entonces, hermano, bueno, no sé cuánto tiempo pasó, me duele la garganta, así que creo que fue medio largo, pero vamos a orar para terminar y participamos de la Santa Cena, haciendo memoria de lo que Cristo hizo para comprar esta iglesia que vive con su propia gloria. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque te has revelado en las Escrituras, porque has mostrado características que no podíamos ver de otra forma. Usa esta iglesia, Señor, para que el pueblo de Saldán vea esta iglesia y digan, miran cómo se aman ellos, cómo están unidos a pesar de que piensan diferente, de que son de clases sociales diferentes, que son de color de piel diferente, algunos son de derecha, otros de izquierda, y nos amamos porque tenemos un mismo sentir. Señor, pon un mismo sentir en nosotros a través del orar del Espíritu Santo y del estudio de tus Escrituras, que deseemos como iglesia la gloria de Cristo, y que si alguien, Señor, de Saldán o de cualquier parte del mundo nos pregunta para qué existimos, Padre, que de nuestro corazón surja a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, hoy y para siempre, por los siglos de los siglos. Señor, danos un corazón bíblico, un corazón cristocéntrico, danos líderes, levanta líderes, danos la valentía para responder a nuestro llamado de servir en la iglesia, danos la capacidad de organizarnos para poder ser más eficientes, para poder ser instrumentos más capaces en tus manos. Bendice todo lo que se viene, guíanos, dependemos de vos, no podemos hacerle frente por nuestras fuerzas a todo lo que se viene, pero por fe dependemos de vos, Señor. Confiamos en tu promesa, tú eres el que prometió que las puertas del Hades no van a poder contra nosotros, a pesar de que a nuestros ojos veamos que son mucho más poderosos, pero sabemos que hay uno que ya venció el mundo que lucha por nosotros. Confiamos en ti, dependemos de ti y queremos hacer memoria de la gloriosa obra que hiciste en la cruz por puro amor a tu pueblo y a tu propia gloria, Señor. Ayúdanos a participar de la cena con una conciencia tranquila para tu gloria y para nuestro gozo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Miki, por la exposición en esta mañana.